Lo mío son los impuestos. Desgraciadamente es así. Y a mí, soy un bicho raro, me gustan los impuestos. Y aquí he hablado de los impuestos. Lo primero que tengo que decir de los impuestos es un poco la historia, ¿no? Lo que es frente a lo que debe ser, porque en el fondo lo que nos ha pedido Paco es que pensemos qué debería ser. Claro, si nosotros pensamos qué debería ser con los impuestos, la respuesta es muy sencilla, los impuestos tendrían que ser cero. Y tendríamos que buscar la solución o el sistema para que los impuestos sean cero, pero eso hoy es imposible. La historia nos puede acercar a entender por qué existen los impuestos. En las primeras comunidades humanas no había impuestos. La gente vivía, se pegaba, se mataba, comía, se reproducía, pero no había impuestos. A medida que las comunidades humanas fueron desarrollándose, se empezaron a establecer los impuestos. ¿Por qué? Pues probablemente por un tema de seguridad. Había que juntarse y permitir una cierta seguridad para que pues las tribus vecinas no nos invadieran cada 2 por 3. Y se supone que a esa gente que nos da seguridad pues había que pagarles, porque no podían estar trabajando en el campo. Bueno, una serie, todos podemos entender que hay una serie de necesidades que tiene la comunidad que va haciendo cada vez más necesario que haya gente que pague a otros por los servicios que esos otros prestan. Eso es un poco la historia de por qué los impuestos está un poco más desarrollado aquí. Si lo quieren leer, ya como ha dicho el ponente anterior, pueden comprar el libro. Al final, esto está hecho por fuerza. En Roma, los impuestos se exigían por fuerza. En la Edad Media, se exigían por fuerza. Y llega un momento en que la gente se cansa de pagar impuestos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se junta con los reyes, con los nobles, y dice, oye, si tú quieres impuestos, tú me tienes que dar a mí a cambio otra cosa. Y esa otra cosa que son leyes. De hecho, el nacimiento del Estado moderno viene precisamente por la primera regulación de los impuestos. Y además fue en España, precisamente en el año 1166, cuando las primeras Cortes de León establecieron por primera vez unos fueros contra la exigencia de los impuestos. Es decir, tú quieres que yo te dé dinero, yo soy burguesía, tú quieres que yo te dé dinero, pues tú me tienes que dar unas leyes. Y este es el nacimiento del Estado moderno, que, en mi opinión, el Estado, mientras sea Estado, seguirá exigiendo impuestos. Y la prueba la tenemos, y lo sabemos todos, hoy día en la Unión Europea para tomar decisiones en materia impositiva se necesita la unanimidad. Es el único caso en el que se necesita la unanimidad. En el momento en que un Estado deje de tener la facultad para establecer sus impuestos, dejará de ser Estado. Y ya lo hemos visto rápidamente en el origen del Estado y en el final del Estado. En el momento en que en Europa no se necesite la unanimidad para decidir mis impuestos en España o en cualquier otro país, España dejará de poder establecer impuestos y, por tanto, dejará de ser Estado, será otra cosa. Eso en cuanto a lo que es la historia. Lógicamente, a lo largo de esa historia, yo firmo un contrato con el Estado. Rousseau de esto habló mucho, es decir, yo acepto no matar, acepto no violar, acepto no robar, si tú me proteges, tanto de los de fuera como de los de dentro, me proteges también de mi mujer si me pega, o le proteges a mi mujer de mí si yo le pego, todas esas cosas. Entonces, yo estoy dispuesto a pagar una cantidad para que firmar un contrato contigo, y ese contrato es el que te exige a ti, pues fundamentalmente protegerme. Con el tiempo no solo me proteges, sino que tienes que hacer carreteras, aeropuertos, todas esas inversiones y gastos públicos que se necesitan hoy día para vivir, y con el tiempo también pensiones para la gente que no tiene necesidad. Acaba de hablar el ponente anterior que cada vez vamos a ser más viejos. Y si cada vez vamos a ser más viejos, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para pagar las pensiones? Pues esta es una gran pregunta. El deber ser, esto es lo que es, ¿no? ¿Qué es lo que debería ser? Bueno, pues si fuéramos capaces de crear una comunidad sin gasto, pues no habría impuestos. Nosotros hemos firmado un contrato con el Estado, sí, está en la Constitución, artículo 31, dice, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad contributiva, mediante un sistema tributario justo, sometido a los principios de igualdad y progresividad y que en ningún caso será confiscatorio. Eso dice el artículo 31. Si nos fijamos, que eso a los políticos se les olvida, es todos contribuirán al sostenimiento de los gastos. En la Constitución no se dice que todos tenemos que ingresar algo, sino que todos tenemos que contribuir un gasto, de manera que si gasto es cero, ingreso es cero. Claro, hoy día es muy difícil, si no empezamos de cero, es muy difícil que no haya gasto. Y si empezáramos de cero, nos va a pasar igual que en la historia, llegará un momento en que haya personas con más jeta que no trabajarán y otras con menos jeta que trabajarán para ellos, y llegará un momento en que eso se llamará un impuesto de alguna manera. Es muy difícil, pienso yo, cambiar a un sistema de no gasto y por tanto no impuesto.
¿De acuerdo? Entonces, pensemos, por tanto, que tenemos que asumir, aunque solo sea el sueldo de los funcionarios. Aunque solo sea el sueldo de los funcionarios. Y ahí el pensamiento político de cada uno pues dirá, yo quiero más gasto o menos gasto. Si uno es más liberal, pues dirá menos gasto. Y si uno es menos liberal, pues dirá más gasto. También en el libro se habla de esto. Si yo pienso que a los jubilados que les den, menos gasto. Si yo pienso que no, hombre, que a los jubilados hay que darles una pensión, pues más gasto. Esto tampoco voy a detenerme mucho en esto porque me parece que me quedan 2 minutos, ¿no? Vale. Entonces, bien, dicho lo cuyo, si yo quiero pensar cuál sería el impuesto del futuro, primero tengo que pensar si yo soy liberal o no soy liberal. Suponiendo que yo estoy en medio y suponiendo que hay un gasto, pues tiene que haber un impuesto. Eso no hay ninguna duda, tiene que haber un impuesto. ¿Y qué impuesto tiene que ser ese? Hombre, lo más importante que yo les puedo indicar a ustedes es la pregunta y que ustedes piensen cuál debería ser ese impuesto. Que en el fondo, también la Constitución protege mi derecho a la propiedad. En el fondo, es decir, qué parte de mi propiedad estoy dispuesto a perder para que otros tengan una cantidad adicional de ingreso o yo me pueda beneficiar de un aeropuerto, de una carretera, de una policía o de un ejército. ¿Un 25% de lo que gano? Lo primero que tenemos que decir es sobre qué se parametriza eso. ¿Se parametriza por personas, se divide por personas o tiene en función, como dice la Constitución, la capacidad contributiva? Si tiene en función la capacidad contributiva, esa capacidad contributiva le tengo que dar contenido. Ese contenido puede ser mi patrimonio, puede ser lo que gano, puede ser lo que consumo. Lo curioso es que en el sistema impositivo actual no es un o, sino es un i, es decir, lo que gano, lo que tengo y lo que consumo. ¿Vale? Entonces si sumamos, nos podemos llegar a pagar hasta el 60% de lo que ganamos. Y si encima metemos la reforma de Rajoy de hace 3 años o 2 años y medio, pues todavía más. ¿Qué es lo que yo quiero pagar? Esa es la gran pregunta, yo no tengo la respuesta. Yo lo que sí doy aquí en el libro son unas pautas sobre, en mi opinión, lo que debería ser la generación de esa respuesta. Y la primera, la fundamental para mí, es reducir el fraude. Y el fraude no se reduce, como dicen los inspectores, con más medios. No sé si hay un inspector en la sala, pero no se reduce con más medios. Es verdad que tengan más medios, me parece bien. El fraude se reduce educando a los niños desde chiquititos. Y si, igual que en las escuelas van los médicos, van los policías, van los bomberos a enseñar qué es lo que hacen y el servicio público que prestan, pues pueden ir inspectores para enseñar lo importante que es el sector público y lo importante es que la gente colabore con el sector público. Lo primero, educar para evitar el fraude. Esa es la primera. Lo segundo, que el gasto público sea el mínimo posible. Y ahí entra que nuestros dirigentes no gasten más de lo que deben. Y ahí podemos hablar de aviones, de hoteles, de mariscadas, de todas esas cosas, que son argumentos que tenemos muchos para decir no pago impuestos, pues total, para que este se pega una mariscada con todos sus amigos, pues para eso no pago impuestos. ¿Vale? Entonces, si el gasto público es poco, es eficiente y encima no hay fraude, muy probablemente el tipo impositivo será muy inferior al que estamos soportando ahora. Y la última cuestión, que también está en el libro, es muy importante, lo dijo Adam Smith en el 1776, es mucho más importante certeza, es decir, que yo sepa lo que tengo que pagar y que eso no se mueva durante un tiempo, estabilidad y certeza, Adam Smith, 1776, que injusticia. Esto lo dice aquí. Es decir, yo prefiero saber lo que tengo que pagar y que no me estén cambiando y mareando con leyes distintas cada 2 por 3, como llevamos estos últimos 2 años, a pagar un poquito más de lo que debería. Les dejo con la duda y muchas gracias a todos.